Imagina a alguien que en su infancia fue dejado al cuidado de otras personas porque sus padres trabajaban mucho o estuvieron ausentes emocionalmente. Esa experiencia puede haber generado un miedo inconsciente al abandono. En su vida adulta, esa persona puede tener problemas para confiar en los demás, en especial en sus parejas. ¿Qué es la teoría psicodinámica? La psicología psicodinámica explica la personalidad en términos de procesos psicológicos inconscientes, por ejemplo, deseos y miedos de los que no somos plenamente conscientes, y sostiene que las experiencias infantiles son cruciales para dar forma a la personalidad adulta. Está más estrechamente asociada con el trabajo de Sigmund Freud y con el psicoanálisis, un tipo de psicoterapia que intenta explorar los pensamientos y emociones inconscientes para que la persona sea mejor capaz de comprenderse a sí misma. La psicología psicodinámica es entender cómo nuestras experiencias de la infancia, los sentimientos ocultos y los conflictos internos afectan nuestra forma de ser y actuar. Su mayor aporte ha sido enseñarnos a mirar dentro de nosotros mismos para entender cómo nuestras emociones y pensamientos, aunque no siempre los notemos, influyen en las decisiones que tomamos y en la manera en que nos relacionamos con los demás. Gran parte de lo que sentimos, pensamos y hacemos está influenciado por procesos que no son conscientes. Es decir, hay emociones, deseos y recuerdos que no recordamos de forma clara, pero que afectan nuestras decisiones y comportamientos. Por ejemplo, alguien puede evitar ciertos lugares sin saber que le recuerdan una experiencia pasada desagradable. Dentro de nosotros puede existir conflictos entre lo que deseamos hacer, lo que sentimos que es correcto y lo que hemos aprendido como reglas sociales o morales. Estos conflictos, aunque no siempre seamos conscientes de ellos, pueden generar ansiedad o estrés y reflejarse en nuestras acciones. Por ejemplo, una persona puede sentirse frustrada sin entender que está luchando internamente entre satisfacer sus propias necesidades y complacer a los demás. Las vivencias de la infancia juegan un papel crucial en la formación de nuestra personalidad y en cómo enfrentamos el mundo. Situaciones como el afecto que recibimos, el tipo de cuidado que nos dieron o los traumas que vivimos pueden dejar una huella duradera que moldea nuestras relaciones y comportamientos, como por ejemplo el miedo al abandono. La forma más disfuncional del miedo al abandono se observa en pacientes con trastorno límite de personalidad. Estas personas se caracterizan por un deterioro severo en el apego seguro, un miedo intenso al abandono, la incapacidad de tolerar la soledad y los sentimientos de vacío, las explosiones incontrolables de ira y rabia, el sentido incoherente y frágil de sí mismo, el uso de mecanismos de defensa primitivos, como la impulsividad y las tendencias sexuales perversas, la ansiedad crónica y el miedo a la enfermedad, la tendencia a la adicción, las tendencias paranoides y los patrones de relaciones interpersonales disruptivos e inestables, con tendencia a perder ocasionalmente el contacto con la realidad. También hay individuos con versiones más leves del miedo al abandono, que son menos propensos a los sentimientos generalizados de soledad y vacío. Utilizan mecanismos de defensa más sofisticados y tienen relaciones interpersonales más estables. Históricamente, las teorías psicodinámicas conceptualizaron el miedo al abandono dentro del diagnóstico de personalidad límite, entre la neurosis y la psicosis. Con el desarrollo de la teoría del apego, el miedo al abandono se define más comúnmente como emergente dentro del contexto más amplio de la relación temprana con el cuidador primario. Por ejemplo, Margaret Mahler identificó el miedo al abandono como resultado de la falla del infante en establecer un vínculo emocional con la madre y desarrollar un sentido de individualización, utilizando conceptos de la teoría de las relaciones objetales. Cuando se tratan de pacientes con miedos excesivos al abandono, el propósito de la terapia psicodinámica es facilitar una integración de las representaciones de self y de objeto, disminuir la reactividad emocional del paciente, aumentar la habilidad para tolerar la soledad y sostener relaciones más estables y saludables. La terapia también se centra en ayudar a estos pacientes a aprender cómo mentalizar y reflexionar sobre sus propias necesidades y sentimientos, y entender cómo las conductas de los otros son guiadas por sus sentimientos y pensamientos. Cuando se trabaja con pacientes con un miedo al abandono moderado, el propósito de la terapia psicodinámica es ayudarlos a desarrollar un patrón de apego más seguro. En contraste con otros problemas centrales psicodinámicos, los pacientes con miedo al abandono están constantemente experimentando pérdida en todas sus relaciones.
así como lo hacen frecuentemente con otros significativos, tienden a experimentar cambios extremos entre percibir al terapeuta como totalmente bueno o totalmente malo. Es importante recordar que las reacciones del paciente son el resultado de su padecimiento subjetivo y de sus experiencias abrumadoras, más que de una parte inherente de su carácter. Por lo tanto, es importante mantener la calma, la aceptación, la contención y la paciencia para alentar gradualmente al paciente a desarrollar representaciones integradas. La psicología psicodinámica nos enseña a mirar hacia adentro para comprender cómo nuestras experiencias pasadas y emociones inconscientes influyen en nuestra vida presente. Si alguna vez te has preguntado por qué actúas de cierta manera, este enfoque podría darte algunas respuestas. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.